para permanecer en el poder. Creo que hoy se da un buen paso adelante. Se vuelve a poner en manos de los legisladores la posibilidad de volver al mandato constituyente para que los jueces elijan a los jueces, para que la Fiscalía sea verdaderamente imparcial, para que los españoles sepan que la independencia judicial es un pilar esencial de nuestra democracia. Y con estas reflexiones, como siempre, me pongo a disposición de los periodistas que nos siguen telemáticamente por Zoom debido a las restricciones de la pandemia. Ha pedido la palabra Susana Camacho. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por atendernos. Le quería preguntar al margen de esta importante proposición de ley que presentan hoy, por el otro tema que informativamente protagoniza la semana, que es la moción de censura de Vox. No sé si ustedes en el comité de dirección han tenido oportunidad de hablar sobre la postura que finalmente van a tomar respecto a la censura de Vox y si en el caso de que no lo hayan decidido, si qué les parece la iniciativa de Cayetana Álvarez de Toledo del no al no. ¿Creen que es un desafío a su liderazgo? Gracias. Sí, no hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección y, de hecho, es un tema que a mí no me importa nada. Con todos mis respetos tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe, en este caso al señor Sánchez y a la señora Abascal. Por tanto, el Partido Popular no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores. Y lo que le puedo decir es que desde que se anunció hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar al Gobierno en recursos cuando ha intentado instrumentalizar la pandemia para atacar a las administraciones que estaban gestionando bien los intereses de los ciudadanos. Lo que hemos hecho es liderar una rebelión de alcaldes frente al intento de confiscar los remanentes que eran necesarios para las víctimas de la pandemia. Hemos presentado un texto alternativo a la contrarreforma educativa que planteaba el Gobierno de Sánchez. Hemos hecho una iniciativa en toda España contra la ocupación ilegal de viviendas. Hemos planteado un plan de choque económico alternativo para salir de los estragos sociales de la pandemia. Hemos planteado un pacto de Estado sanitario para luchar mejor con esos contagios que en una segunda oleada se han vuelto a disparar. En definitiva, hemos gobernado, que es lo que sabe hacer el Partido Popular, como ha hecho 15 años en el Gobierno de España, hacen 6 autonomías y miles de ayuntamientos. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas al fracaso. Sí, Carmen, del Riego. Hola, buenos días. Por aclarar, dado que esta ley no entraría en vigor para renovar el actual Consejo, porque, como usted mismo ha dicho, se ha iniciado ya el proceso con la ley vigente, me gustaría saber que, dado también que usted solo ha negociado con el PSOE y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, ¿qué pasa con Podemos? ¿Quién le obliga a sentarse con Podemos a negociar? ¿O es que lo que no quiere es que no se ceda ningún puesto a Podemos por parte del PSOE o cualquier otra fuerza que esté dentro de ese acuerdo? Gracias. Gracias, Carmen. No sé si tengo la información para contestar a la pregunta. ¿Qué pasa con Podemos? No lo sé. Sinceramente no lo entiendo. Yo no entiendo por qué el Partido Socialista es capaz de acordar o avalar una fusión de Bankia y CaixaBank alardeando de que Podemos ni siquiera se ha informado y, sin embargo, Podemos tenga que ver en la renovación del gobierno de los jueces. Entonces, bueno, pues nosotros lo hemos dicho desde el principio. Yo he sido muy claro desde el 2018. Dije, a mí no me gusta esta ley. Bien, y yo tengo mi propuesta, pero soy un partido de Estado y como este proceso está iniciado antes de que yo fuera presidente del Partido Popular, pues al menos dentro de ese marco legal vamos a despolitizar el procedimiento. Y hemos venido hablando durante todos estos meses y yo creo que había puntos de acuerdo por parte del Partido Socialista. Lo que yo no entiendo es por qué ahora parece ser que Podemos ha doblado la apuesta y les exigen estar en esta negociación. Para nosotros nunca estuvieron. Y le voy a decir algo más, porque hay veces que a lo mejor los españoles no saben diferenciar estos dos escenarios cronológicos. Un proceso ya iniciado en el 2018 y, por otro lado, una posible reforma legal, que si vamos muy rápidos,
puede ver la luz dentro de unos meses y que nos obligaría a volver al marco constituyente en las próximas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría preguntarle a Sánchez, ¿estaría en desacuerdo con su propia hemeroteca y con lo que incluso Gregorio Pérez Barba, como uno de los padres de la Constitución, planteó y los españoles ratificamos en referéndum? Esa es la pregunta que yo también le haría al señor Sánchez. Yo creo que sería un buen marco para hablar de lo que nos ocupa actualmente, que es un proceso ya iniciado, pero dejando muy claro que la mayoría, la amplia mayoría de los partidos con representación en las Cortes queremos volver a un modelo que es el que se planteó en España hace 40 años y el que tienen prácticamente todos los países de nuestro entorno. Y bueno, yo lo intenté en el 2018, lo tumbaron en el Congreso y lo he planteado de requisito tanto si se modificara la ley, que es lo que han intentado hacer ellos la semana pasada, y por eso nosotros hemos registrado nuestra alternativa, como en el proceso actual. Yo creo sinceramente que en eso nos podríamos poner de acuerdo y recibiríamos el aplauso de nuestros socios comunitarios y también de las asociaciones de jueces, porque hay algo que no hay que olvidar. La proposición de ley que ha presentado Sánchez ha contado con el rechazo de 3 de las 4 asociaciones de jueces españolas, con el rechazo de la Asociación Europea de Jueces, con el rechazo de destacados ex magistrados, incluso propuestos por el Partido Socialista como expresidentes del Tribunal Constitucional que han escrito artículos a ese respecto. Y me consta, y así lo hice saber, que cuenta con el rechazo de nuestros socios comunitarios y las principales instituciones europeas. Por eso, nuestra mano está tendida, pero para avanzar en el fortalecimiento de la independencia judicial. Y estoy convencido que desde el Partido Socialista lo van a entender y estoy convencido que prefieren acordar ese tipo de medidas tan importantes con el Partido Popular antes que hacerlo con el Partido Podemos, que a lo mejor solo tiene un interés personal en esta cuestión, ya que tiene problemas muy serios con la justicia. Sí. Hola, señor Casado, buenas tardes. Por insistir un poco en la pregunta que le planteaba Carmen del Riego, lo que sabemos es que hasta ahora las negociaciones se habían dado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en concreto entre el señor Enrique López y el ministro de Justicia. Lo que nos está usted queriendo decir es que desde el Gobierno les han exigido que en esa negociación haya también un interlocutor de Podemos. Gracias. Sí. Bueno, yo lo que voy a referirme es lo que se ha hecho público. A diferencia de otros, yo no hago públicas conversaciones privadas, ni mucho menos WhatsApps tergiversados. Yo escucho lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno este fin de semana y lo que dicen es que no se puede evitar que haya partidos con 35 escaños que participen en la renovación institucional. Y yo lo niego. Claro que se puede evitar, siempre y cuando se sumen 210 escaños, que son 3/5 de la Cámara. Yo creo que el Partido Socialista no entendería que para llegar a acuerdos con el Partido Popular le dijera, no, oiga, no, es que yo gobierno con no sé quién en no sé qué comunidad autónoma. Oiga, ese es su problema. Ojalá no gobernara el Partido Socialista con Podemos, pero ellos han elegido con quién gobiernan, engañando a sus electores porque dijeron que no iban a hacerlo antes de que se abrieran las urnas. Pero eso lamentablemente es algo contra lo que yo no puedo luchar más que democráticamente cuando se vuelvan a abrir las urnas recordándolo y ganando las elecciones. Ahora, a mí no me pueden obligar a sentarme en una mesa a negociar, me da igual si solo fuera con un interlocutor del Partido Socialista, con las reivindicaciones de un partido como Podemos. Y eso es algo que entiendo que no es mucho pedir. Y eso es algo incluso que entendíamos que el PSOE aceptaba. Lo que ha pasado después de este verano, la imputación de Podemos o los ataques de Podemos a nuestra jefatura del Estado es algo que tendrá que explicar el señor Sánchez. Pero históricamente siempre han sido el Partido Popular y el Partido Socialista los que han formado parte de los grandes consensos institucionales. Puedo hablar del Pacto de Estado por la Justicia, del Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, del Pacto de Toledo. Yo creo que ahí es donde tenemos que movernos, incluso entendiendo que a mí no me gustan muchas de las cosas que hace Sánchez, pero es el presidente que ha elegido la Cámara y es con el que yo me tengo que entender, no con la mayoría que lo ha elegido, que por cierto creo que es
la más equivocada para los intereses de España. Sí, Mariano Calleja. Hola, buenas tardes. ¿Usted cree que los fondos de reconstrucción de la Unión Europea deben ir ligados a esta circunstancia, a esta situación sobre el Poder Judicial en España? Hablaba antes, hacía referencia a la influencia del Partido Popular en la Unión Europea. No sé si va a utilizar la influencia que tiene el PP para que los fondos de reconstrucción no corran peligro para España. Sí, gracias, Mariano. No, en efecto, yo para estos miembros del Partido Socialista que dicen que vamos a Bruselas a hablar mal de España, lo que les tengo que decir es que todo lo contrario. Nosotros hemos ido a salvaguardar los intereses de España en la Unión Europea. Esos fondos de reconstrucción los propuso el Partido Popular Europeo, con la presidenta de turno Merkel, con la presidenta de la Comisión von der Leyen y, desde Frankfurt, con la presidenta del BCE, Lagarde. Hay que recordar que el propio Sánchez reconoció que tuvo una estrategia de escucha pasiva, chupando rueda, mientras el PP europeo defendía los intereses de España en esa cumbre maratoniana en la que se decidió el fondo New Generation EU, es decir, el Fondo de Reconstrucción, Resiliencia y Recuperación. Y por eso, cuando hemos visto que esta reforma puede poner en cuestión el Estado de Derecho en España y en la visión que se tiene del mismo en la Unión Europea, el Partido Popular ha ido a solicitar que se cumplan con los estándares europeos, que no se apruebe esta reforma y, por tanto, que no peligren esos fondos comunitarios. Por cierto, también el 15 de octubre dije en la Unión Europea que tenían que haber presentado ya el plan de reformas. No digo eso que presentaron propagandísticamente con un piano y con un PowerPoint. No, un plan de reformas, un plan de recuperación, si se me permite, que sea creíble, y eso desde el 15 de octubre está abierto y no se ha mandado. Se ha mandado el plan presupuestario, por cierto, con una subida de 9.000 millones de euros en impuestos. Mientras Alemania los baja, Francia los baja, incluso a cargo del plan de recuperación, e Italia, que es un gobierno socialista, también los baja. Pero eso es el plan presupuestario, tremendamente erróneo. Iremos contra él. Aquí hay que bajar impuestos, hay que incrementar la competitividad para mejorar la empleabilidad y, por tanto, recaudar más, incluso bajando impuestos. Pero es que no han mandado cuál es nuestro plan para los proyectos que tienen que llegar a España financiados por la Unión Europea. Y en Europa volví a informar a mis colegas en el EPP, donde había varios primeros ministros, varios comisarios y la propia presidenta de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que nosotros le ofrecimos a Sánchez en mi reunión del 2 de septiembre 3 cuestiones que ahora en Europa están pidiendo. Un acuerdo parlamentario para ese plan de recuperación, un acuerdo parlamentario para el cumplimiento de las recomendaciones semestrales del 20 y del 19, que están muy mal cumplidas, y, en tercer lugar, una agencia independiente para gestionar y administrar los fondos de recuperación. Fíjense en lo que ha hecho otros países. En Grecia han puesto a la cabeza de esa agencia a un premio Nobel. En Francia, a un líder de la oposición. En Italia, a un empresario independiente prestigioso. Aquí, al jefe de gabinete del presidente del gobierno. Claro. Esto yo no lo veo serio aquí en España, pero es que tampoco se ve serio en Europa, porque eso genera clientelismo, nepotismo y partidismo. Y lo que hay que hacer es sacar estas ayudas y estos programas europeos de la confrontación partidista. Por eso ofrecí consenso. Y ya dije que eso es lo que pedía Europa, no los presupuestos generales, que desde Europa se ven como los veo yo. Una ley que tiene que mostrar la mayoría de investidura, que está sujeta a discrepancias políticas y que además es para un año, por lo menos en los países serios, en los gobiernos serios, no como el de Sánchez, que va para 3 prorrogando el nuestro. Entonces, claro, si Sánchez no solo rechaza mis 3 ofrecimientos, sino que saca a su portavoz a insultarnos, después de una reunión de 2 horas y media, hablando de cómo podíamos ir conjuntamente a Europa para dar más solvencia para estos planes, ahora lo que no pueden pretender encima es criticar que yo vaya a Bruselas para evitar que una contrarreforma legal los dificulte y para recordar que yo le propuse ese apoyo. Porque ellos intentan vender en Bruselas que el PP es muy malo, que no pactamos, que bloqueamos, y no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque ahí está la hemeroteca. Dediqué 1 hora y media en Moncloa a explicar esto. Y porque también tengo todos los meses la posibilidad de hablar con los comisarios y con los primeros ministros antes de que él vaya al Consejo Europeo. Y creo que eso es lo que nos diferencia como alternativa y como oposición de Estado responsable. Tenderemos la mano en lo importante, pero no vamos a comulgar con las ruedas de molino que a veces nos plantea el Gobierno. Hola, buenos días.
Quería preguntarle, están comparando la reforma del PSOE y de Podemos con Polonia, pero en enero los eurodiputados españoles del PP votaron a favor de Polonia y en contra del PP europeo y la mayoría de partidos del Europarlamento, una resolución que precisamente buscaba aumentar la vigilancia sobre Polonia y estas derivas autoritarias que pretendían instalar en el sistema judicial polaco. ¿Por qué en enero votaron a favor de Polonia una cosa que era crítica? Sí, bueno, lo primero, nosotros tenemos que recordar que la reforma que hace Polonia es bastante más leve que la que propone Pedro Sánchez. Digo, para que nos informemos. O sea, se habla de Hungría y de Polonia y nosotros somos los primeros que estamos diciendo, por ejemplo, en el PPE, que Hungría ha sido suspendido cautelarmente de la militancia en el PPE. Pero es que hay que recordar que en Hungría los 15 miembros del equivalente al Consejo General del Poder Judicial los eligen dentro de la carrera y es el primer ministro húngaro, mejor dicho, el presidente, el que elige al presidente de ese órgano. Y en Polonia lo que acaban de aprobar es que el Parlamento tendrá un papel en la elección de ese Consejo con 3/5 de la mayoría parlamentaria. Por tanto, lo de Sánchez va mucho más allá, porque está pidiendo una mayoría simple, para que se nos entienda, la mitad más 1. Y por tanto nosotros lo que decimos es mucho más grave lo que está haciendo Sánchez y en este caso, bueno, lo que estamos diciendo es que sigamos las premisas del GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción, de la Comisión de Venecia, que es el órgano en el Consejo de Europa que entiende de estos procesos de reforma legales que afectan al Poder Judicial y de la propia Comisión Europea en sus recomendaciones, como la que hizo el portavoz Bindank el otro día, el jueves 15. Bueno, pues esa es nuestra posición y yo lo que espero es que Sánchez explique el por qué no la comparte, porque creo que es lo que sus votantes y la mayoría de españoles entenderían. Sí, Juan Malamet. ¿Qué tal, señor Casado? Yo le quería preguntar por la moción de censura de esta semana, de Vox al Gobierno. No nos va a valorar cuál es el sentido de su voto, pero yo sí le quería preguntar si subirá usted a la tribuna de oradores a rebatir la moción, si no, ¿quién lo hará? Y si no nos dice quién lo hará, ¿por qué? ¿Por qué no nos confirma quién lo hará? Gracias. Sí, yo sobre la moción de censura ya he dicho todo lo que tenía que decir y de verdad que estamos con la España real. O sea, me parece muy bien como debate periodístico, como debate de las redes sociales por parte del partido proponente o por el beneficio que le produce al partido con el que supuestamente se presenta. Pero de verdad, es que no voy a dedicar ni un minuto en cuestiones que no importan a nadie y que no valen para nada, porque la moción está condenada al fracaso desde que se presentó y es fruto de que ese partido no se puede dedicar a las cosas a las que yo me estoy dedicando, que es velar por la separación de poderes, la independencia judicial, dar la batalla por los fondos comunitarios en Europa, dedicarnos a que la educación no sea otra vez contrarreformada en un mal sentido, que no se suban los impuestos o que haya una respuesta sanitaria en nuestros gobiernos acorde con la dimensión de la pandemia. Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Quería saber si cree usted que va a haber disciplina de voto de todos los parlamentarios del Partido Popular en la moción de censura. Gracias. Sí, sobre la moción de censura ya he dicho todo lo que tenía que decir y creo además que a las pocas horas de conocerla, mejor dicho, a los 10 minutos de conocerla, ya dijimos cuál es nuestra posición. Y la posición la tenemos claro hace meses. Aquí la imagen que intentan dar algunos de que estamos deshojando la margarita, sinceramente, no es cierta. Nuestra posición la conocemos y la daremos a conocer donde corresponde y cuando corresponda. Y lo demás pues tendrán que preguntarle a los de Vox o a los del PSOE, que son los beneficiarios de este mecanismo parlamentario. Marisa Piqueras. Buenas tardes, señor Casado. Yo le quería preguntar, porque usted decía recientemente que tiene un compromiso con la señora Arrimadas para que no haya ni adelanto electoral en Madrid ni moción de censura. Quería saber si a usted le preocupa los choques constantes que se están produciendo
entre la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado. Lo veíamos este último fin de semana, el señor Aguado se mostraba partidario de un parón de la actividad para doblegar la curva, la señora Ayuso inmediatamente se desmarcaba de esa posición. Y sé que solo es una pregunta, pero retomando la pregunta de mi compañero anterior, ¿usted será contundente si algún diputado se salta la disciplina de voto, sí o no? Gracias. Sí, sobre la segunda pregunta no ha lugar. Los estatutos reflejan claramente cuando hay libertad de voto, que sean cuestiones morales o de conciencia, y en respecto a las cuestiones relativas a los gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos, nosotros tenemos muy claro, igual que ha dicho la presidenta de Ciudadanos, que estos gobiernos se han forjado para 4 años y para dar respuesta a un programa electoral muy similar en muchos de los puntos y sobre todo a un programa de investidura. Y yo creo que ahora mismo tanto la coalición en Madrid como en Murcia, como en Castilla y León o en Andalucía están dando respuesta a las demandas que tienen los ciudadanos de estas comunidades autónomas para bajar impuestos, para responder con eficacia a la pandemia, para garantizar la libertad de elección educativa, para mejorar los servicios sociales, en definitiva, para mejorar la vida de los españoles. Y yo estoy muy satisfecho con esos gobiernos y, de hecho, pues he podido leer una vez más a la señora Arrimadas este fin de semana en un medio de comunicación diciendo que son estables y que van a durar toda la legislatura. De todas formas, para discrepancias las que veo en el gobierno de coalición del gobierno de España, eso sí que son discrepancias y severas. Y eso sí que son consejos de ministros que duran 4 horas y que se retrasan las ruedas de prensa sistemáticamente. Eso sí que son ataques entre ministros contra ministros de distintos colores. Yo no veo que nadie le pregunte al señor Sánchez si va a romper su coalición con Pablo Iglesias, lo cual, por cierto, sería muy beneficioso para España, cosa que la ruptura de coalición de los gobiernos de PP y Ciudadanos serían muy perjudiciales para esas autonomías porque tendrían que contar en todos los casos con el voto o la participación de Podemos. Yo no veo a Ciudadanos llegando a ningún acuerdo con Podemos y tampoco les veo demasiado cómodos con la posición que está teniendo el Partido Socialista con las últimas novedades que conocemos de subidas fiscales o de intento de reforma de la independencia judicial o del sistema de elección del gobierno de los jueces. Pilar Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Casado. Yo le quería preguntar por el CGPJ. Me ha llamado mucho la atención que usted en su intervención inicial dijera que en las primarias usted defendió este sistema que ahora está proponiendo a través de la proposición de ley. También me ha sorprendido que dijera que defendió ese sistema durante la campaña, porque en el discurso, por ejemplo, cuando usted gana las primarias a Soria de Santa María, no hay ninguna referencia a eso. Me ha chocado y sobre todo después ya el sumum, que cuando Cosidó envía aquellos mensajes, dice literalmente, tengo el mensaje delante, con la negociación el PP tiene 9 vocales más el presidente 10 y el PSOE tiene 11. Es decir, usted ha pactado, al menos en una ocasión, el CGPJ con ese sistema. Sobre todo, ¿en qué momento cambio de opinión? Porque ya le digo que hasta en diciembre de 2018 y hasta la publicación de esos mensajes de Cosidó yo no le recuerdo ninguna frase. Y un comentario solo. A mí me llama mucho la atención que, siendo la moción un tema menor, se muestre usted tan misterioso, sin ni siquiera no decir ni el sentido del voto, ni siquiera confirmarnos que va a subir usted a la tribuna. Bueno, pues ni sumum ni misterio. Nosotros tenemos una posición coherente que creo que es la que yo tengo que explicar, independientemente de que algunos, por lo que veo, no la entiendan, y yo le respeto su opinión. Si usted pregunta a cualquier entendido en la materia sobre lo que pasó en el mes de noviembre del 2018, le dirán que la filtración del candidato antes de que se produjera la elección de los vocales es lo que directamente mató la renovación de ese Consejo, y no ese WhatsApp al que se intentan aferrar algunos. Por cierto, que lo han intentado hacer también este verano, y por eso tuvimos que publicar inmediatamente un comunicado desmintiendo y retando al Gobierno a que lo publicara. El problema fue la revelación de un nombre que hasta entonces tenía que preservarse porque tenían que decidirlo los propios vocales que iban a elegir y no el Ministerio de Justicia, que es el que lo filtró. Entonces vamos a reestructurar la historia
tal y como es, y le emplazo a que lo coteje también con los interlocutores por parte del Partido Socialista. En relación al supuesto bloqueo del Partido Popular, mire, el señor Campo estuvo en un Consejo General del Poder Judicial que estuvo más tiempo en funciones que el actual. Hasta el 4 de diciembre, este Consejo no sobrepasará el retraso del que el señor Campo formó parte. Y, por cierto, el Partido Socialista bloqueó durante casi 4 años la renovación del Tribunal Constitucional. De manera que la presidenta propuesta por el Partido Socialista, la señora Casas, casi duplicó su mandato previsto. Por eso yo niego la mayor. Y hoy lo que he venido a decir es, vamos a explicar las cosas de verdad. Ha habido durante 2 años, casi 1 año y medio en los que no se ha podido hablar, y el cambio de posición del Partido Popular no es ninguna, porque ya le acabo de decir que me encontré un proceso iniciado, por eso he aceptado sentarme a hablar con el Partido Socialista en base a la legislación en vigor. Pero eso no es óbice para que yo siga manteniendo cuál es mi posición, que sí, la mantuve en primarias y sí está en el programa electoral de abril y de noviembre del 2019. Y, por cierto, también la mantuvo el señor Sánchez en sus primarias y en algunos de sus programas electorales. Entonces, en este caso, tendrá que contestar el señor Sánchez por qué lo que decía, y hay vídeos, creo que incluso en una entrevista en la cadena SER, y hay vídeos, incluso en un mitin en Andalucía, diciendo que Podemos lo que pretende es subvertir la libertad de los jueces, de elegir a los jueces y arremeter contra la independencia judicial. Bueno, pues lo que decía el señor Sánchez habrá que preguntarle a ellos. Lo que decía yo es evidente. En campaña, en el Senado, en una iniciativa parlamentaria y en el Congreso a partir de hoy. Entonces, eso es perfectamente compatible. Ese es nuestro modelo judicial. Que ahora hay un proceso iniciado que no lo inicié yo y que ese proceso iniciado tiene que contar con un marco legal que no admite reformas con retroactividad, porque, por ejemplo, ya están preseleccionados los 50 jueces votados por sus compañeros y, por tanto, esa elección no puede decaer. Bueno, pues vamos a plantear nuestros requisitos para esas conversaciones, que es lo que planteé en julio y lo que planteé en noviembre del 18. En el noviembre del 18 no hizo falta ni siquiera hablar de Podemos, porque nadie hablaba de que estuviera Podemos. Era una cosa evidente. Para empezar, porque el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Senado y una holgada mayoría de escaños frente al PSOE en el Congreso. Pero ahora mismo mantenemos la segunda posición, que es la despolitización del procedimiento, incluso del ya iniciado en base a una legislación en vigor que más nos gustaría, pero que no podemos cambiar de forma retroactiva. Y eso es la solvencia de un partido que es coherente y, sobre todo, que respeta a las instituciones, respeta a la ley, no admite que les cuelguen el San Benito de bloqueo y, sobre todo, denuncia en Europa cuando hay un intento de subvertir la independencia judicial y de separación de poderes. Y, bueno, yo ojalá el señor Sánchez conteste por qué ha hecho esto durante estos últimos 2 años y qué pretende hacer con nuestra proposición de ley y qué pretende hacer dentro del procedimiento ya iniciado que se tiene que regir por la ley actual del Poder Judicial en vigor. Miriam Fernández. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle si el equipo del jefe del Ejecutivo o el propio Sánchez se ha puesto en contacto, ya sea con usted o con su gabinete, para abordar precisamente el tema que le ocupa hoy, la renovación del Consejo General de Poder Judicial o la propia situación en Madrid con el estado de alarma y las medidas a tomar. Muchas gracias. Sí, perdona Miriam, sí, simplemente por dejarlo contestado, el punto del programa electoral en el que defendíamos esta reforma tanto en abril como en noviembre es el 390. Y en mis primarias el punto de los 5 que planteé de fortalecimiento institucional es el primero, cuando hablo de la nación, y ahí meto lo que les he contado anteriormente, también metía referéndum ilegal, prohibición de indultos, el tema de las embajadas. En todo eso también hay un punto dedicado al fortalecimiento institucional de España, por cierto que era redundante con el 5º, que es regeneración, no solo dentro de los partidos, sino también dentro de las instituciones. Respecto a lo que va a pasar esta semana, creo que es fundamental repetir que nosotros exigimos la retirada inmediata del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Las cifras son tozudas y se han dado de bruces el Gobierno con ellas. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la propia Comunidad de Madrid ha dejado muy claro
que las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico estaban siendo eficaces en la bajada de la incidencia de contagios, que ha sido paralela también a la bajada en la hospitalización en unidad de cuidados intensivos y también en las propias pruebas que se están realizando, que son los 3 criterios con los que el Gobierno cuenta. Creo que fue una decisión no solo discrecional, sino arbitraria contra un Gobierno del Partido Popular, que no tomaron ni con Navarra, ni con Aragón, ni con La Rioja, que no están tomando ahora con Cataluña, cuando tiene una incidencia ya superior a la que hay en Madrid, que tomaron incluso el mismo día en el que la ciudad de Madrid ya estaba por debajo de 500 casos, que era el baremo que ellos exigían, y que luego lo fueron rebajando a 200 y a 100, pero que a nadie le hicieron cumplirlo más que a la Comunidad de Madrid. Y por eso nosotros, aunque se han retrasado mucho en levantar este estado de alarma, le pedimos que en la reunión de pasado mañana lo hagan de inmediato y los criterios sean homogéneos y objetivos en toda España. Y si se me permite, si el Gobierno tiene la competencia exclusiva en pandemias internacionales, algo que venimos defendiendo y que reiteramos en virtud del artículo 14 de la Ley del 2011 de cohesión del sistema sanitario, lo que tiene que hacer es hacer unos baremos en los que se sepa cuándo hay que actuar, públicos y objetivos para todos, pero también ayudar. Y ayudar no es imponer o no es disparar contra el que le interesa. Ayudar es desplegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer efectiva las medidas de restricción de movilidad. Ayudar es intentar tomar las medidas para que pueda haber más atención sanitaria con más profesionales. Ayudar es hacer pruebas en los puntos de competencia estatal, como Barajas, como Atocha, como Chamartín. Ayudar es tener un marco legal para pandemias. Y llevamos 6 meses pidiendo esto, un marco legal para pandemias, que sería tan sencillo como modificar un artículo de la Ley Orgánica 3/1986. Esto es curioso. Sánchez lo lleva negando 6 meses. Hay hemeroteca suficiente en el Congreso de los Diputados. Decía, señor Casado, míreme, no hay plan B. Bueno, pues en el ultimátum que le dio la señora Díaz Ayuso, le daba 3 opciones. Estado de alarma pedido por Madrid, estado de alarma impuesto o tomar medidas en base a la Ley Orgánica de 1986. O sea, sí que había plan B. Nos estaba mintiendo. Sin embargo, nadie lo está diciendo. Y yo lo único que pido, de verdad, yo ya no pido que se hable bien de nosotros, pero, bueno, algo hemos tenido que ver esta semana con que Europa haya avisado del atropello legal que pretendía hacer Sánchez y algo hemos tenido que ver con nuestra defensa a ultranza de un marco jurídico alternativo al estado de alarma. No lo leerán ustedes en ningún sitio, pero créanme, algo hemos tenido que ver. Y a tiempo estamos de que el Gobierno rectifique. Que rectifique trayendo una modificación legal o aceptando la nuestra para hacer un marco legal frente a pandemias y que rectifique retirando la proposición de ley que pretendía subvertir la independencia judicial antes de que en Europa se llevaran las manos a la cabeza. Presidente, pregunte, porque lo planteaba la cuestión sobre si el presidente del Gobierno o su equipo se han puesto en contacto directamente con usted o con su gabinete para poder abordar precisamente estos temas inminentes, el Consejo General del Poder Judicial o el estado de alarma, si hay comunicación o directamente no se ponen en contacto con el principal líder de la oposición. Gracias. Sí, eso es lo que he dicho al principio. Al principio he dicho que no se han puesto en contacto con nosotros y que esperamos que en la reunión que tendrá lugar sobre sanidad esa semana lo hagan, y por eso acababa mi contestación diciendo, uniendo ambos temas, que tanto en la proposición de ley que hemos presentado hoy esperamos que les parezca bien y que cuadra con las declaraciones de Pedro Sánchez antes de ser presidente y la puedan apoyar, y en paralelo que podamos sentarnos a plantear una renovación de las instituciones que están pendientes de renovación dentro de la despolitización y de la participación en exclusiva de los partidos que defendemos la Constitución y no arremetemos contra las instituciones, y por otro lado, bueno, pues que están a tiempo de rectificar, de levantar el estado de alarma y de llegar a una reforma legal. Y ahí pues puede ser la que nosotros hemos registrado el 5 de agosto, que les recuerdo que era la modificación de la Ley Orgánica del 86 y la modificación de la ley del Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para dar garantía jurídica, pero más agilidad a las resoluciones autonómicas y del propio Estado. Y bueno, pues paso está en nuestra mano tendida. Si quieren modificar el marco de pandemias y si quieren fortalecer la independencia de las instituciones en España,
el PP está dispuesto a arrimar el hombro, que parece ser el lema del mes en el que está Moncloa ahora. Marta Monforte. Sí, hola, buenas tardes, señor Casado. Usted ha dicho que no va a Bruselas a hablar mal de España, sino a salvaguardar los intereses del país. ¿Cómo explica entonces que desde allí dijera que Sánchez busca, y cito textual, debilitar la democracia española, y su portavoz en el Congreso comentara el día anterior que Sánchez tiene tintes dictatoriales y autoritarios? ¿Está sugiriendo usted que el PP de algún modo, que el gobierno no es legítimo o democrático? No, en absoluto. Eso lo dicen otros partidos. Yo he dicho que este gobierno no me gusta, que por eso somos la única alternativa para ganarle en las urnas, como lo fuimos en noviembre, si se hubiera aglutinado el voto que no quería que Sánchez fuera presidente en torno a una misma candidatura. Y en Europa yo guardo la discreción de las reuniones que he tenido con mis colegas del Partido Popular Europeo, y las declaraciones las hago fuera de esas reuniones. Y si usted recordará, nada trascendió de la reunión que tuve con la presidenta de la Comisión Europea ni con el comisario de Justicia de la Unión Europea, más que un tuit tremendamente respetuoso y escrupuloso con la neutralidad que tienen que tener estas instituciones. Justo lo contrario de lo que hace el Partido Socialista cuando está en la oposición, que vetó la candidatura de Miguel Arias Cañete después de que el PP hubiera apoyado a Almunia y a Solbes, que vetó la candidatura del señor de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo y al Eurogrupo, mientras el PP apoyó la candidatura de la señora Calviño al Eurogrupo. Y, por ejemplo, yendo en contra de tratados internacionales de la dimensión del CETA con Canadá o con Estados Unidos en la negociación del TTIP, cuando el gobierno de España, en ese momento de Mariano Rajoy, lo estaba apoyando. Eso es la deslealtad. Ahora, ir a Europa a decir: oiga, queremos que las ayudas lleguen y que no haya ninguna contrarreforma legal que impida que eso sea así, lo que es responsabilidad. Y eso es lo que haremos siempre, a diferencia de lo que hicieron con nosotros. María López, que cubre el Partido Popular. Sí, María López. Hola, bueno, encantada, presidente. Quería preguntarle, en primer lugar, le quería pedir una aclaración, saber la parte de que los jueces van a elegir al órgano de gobierno, en qué turno es, si es en el de juristas, en el de vocales, que tengo todavía un poco de lío con esto, si me lo puede aclarar y detallar cómo es la propuesta del PP en ese sentido. Y luego, en otro ámbito, querría preguntarle qué propone el PP para ese marco nacional de la pandemia en términos de baremos. Hemos sabido que Ciudadanos quiere 25 casos por cada 100.000. ¿Cuál es la propuesta, cuál es el tope que el PP propone para que atajemos el virus? Gracias. Sí. Sobre la primera pregunta, he querido entender si nuestra propuesta afecta solo al turno de jueces o también al de juristas. Vale, sí, no. Bueno, sí, básicamente no me he extendido. Nuestra propuesta conlleva como principal punto la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en los términos en los que los constituyentes se plantearon en la Constitución y así fue ratificada. Entonces, luego se desarrolló una ley orgánica en el año 80 hasta la modificación del gobierno González en el año 85. Eso lo que hace es que mantiene que el Parlamento es quien propone y designa a los juristas de reconocido prestigio, número de 8 de los 20 vocales, y los jueces y magistrados son los que proponen y designan a 12 de esos vocales que son por el turno judicial. Y entre esos 20 eligen al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que además saben ustedes que es asimismo el presidente del Tribunal Supremo en el Reino de España. Lo que he dicho es que además en esta propuesta sí que mantenemos lo que pensamos que en las sucesivas reformas han incrementado la participación de los juristas o la transparencia en la elección parlamentaria. Y ponía como ejemplo que mantenemos el sistema de avales, tanto en la representación de las asociaciones judiciales, que emana del Pacto de Estado de la Justicia del 2001, como en el sistema del 2013, para que también jueces no asociados puedan concurrir con un número determinado de avales. Y en cuanto a la transparencia en la labor
que tienen que tener los diputados y senadores para proponer y designar a los juristas, planteamos, ya le he dicho, que no puedan ser expolíticos, que no haya una puerta giratoria o una pasarela entre políticos que luego puedan ir a la justicia. Planteábamos también lo de la posibilidad de que se mantuvieran los hearings, las comparecencias en las comisiones correspondientes, porque yo creo que es bueno que también los ciudadanos sepan públicamente quiénes son las personas que se están designando por parte de sus representantes. Y luego, bueno, pues hay algún planteamiento más allá de estos dos temas, como le he dicho, que es el tema de las asambleas legislativas, que no puedan designar a miembros de los tres tribunales superiores de justicia, y el tema, por ejemplo, de la Fiscalía y de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hay una batería global a favor de la independencia y la despolitización en los procesos de elección de los órganos judiciales, pero bueno, manteniendo, por supuesto, el espíritu constituyente que es en el que nos basamos, que son las previsiones que se hicieron en el año 1978, posteriormente desarrolladas en el 80. Respecto a los baremos, bueno, nosotros sí nos fiamos de los científicos y de los expertos, no como el Gobierno, que tuvo que reconocer 5 meses después que no tenía comité de expertos, o que tuvo que reconocer que las mascarillas sí que eran necesarias y no contraproducentes, o tuvo que reconocer que era bueno hacer test, antes decía que no, o tuvo que reconocer que había médicos a los que no se les había dado la protección especial que necesitaban, y por eso tenemos el ratio de médicos contagiados más altos del mundo. Y nosotros no hemos dicho lo mismo siempre, no, sí hemos dicho lo mismo siempre. Por eso lo que pensamos es que tenemos que tender a un contagio cero y vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Haciendo, yo lo llevo repitiendo ya muchos meses, ¿no? La posibilidad de, valga la redundancia, de aglutinar la protección de la salud con evitar la ruina económica. Y esto, yo siempre he citado el esquema coreano o el esquema alemán, que se vaya confinando a los contagiados, rastreando a sus contactos y protegiendo a los enfermos y mayores más vulnerables, sin tener que paralizar linealmente la actividad económica, por cuanto que ya los estragos sociales y en empleo están siendo terribles. Y bueno, eso se tiene que hacer con muchos test, con medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad donde sea necesario, y eso es lo que nos está haciendo Madrid. No entendíamos que el estado de alarma en Madrid, por ejemplo, no permitiera salir de la ciudad de Madrid y, sin embargo, permitiera moverse entre distritos con muy distinta incidencia de contagio, porque había distritos cuyos habitantes podían ir a otros y contagiar a los de ese distrito. Por tanto, por eso estábamos en contra del estado de alarma. No era una cuestión partidista, era una cuestión de expertos, de científicos. Y es a los que yo me remito ahora para que lo que se acuerde esa semana sea realmente eficaz y sin criterios partidistas contra la oposición en este caso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me oyen? Sí. Vale, lo primero que le quería preguntar es, el señor José Luis Ábalos acaba de decir que el gran problema de España es que el Partido Popular está desnortado y les acusa de querer cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Viendo que más allá de esas declaraciones públicas que vemos de Sánchez y también las de usted, no hay, según acaba de decir antes, ningún tipo de contacto, me gustaría saber qué posibilidad ve usted de que la reforma del Consejo General del Poder Judicial salga adelante con el Partido Popular y no en el Congreso por esa proposición de ley con Podemos. Y dentro de esta misma pregunta también, usted da 3 propuestas. Me gustaría saber si no negociar con Podemos, si esta ley que acaba de presentar hoy son propuestas o son condiciones. Es decir, si alguna de ellas no se cumple, ¿ustedes van a negociar? Muchas gracias. Sí. Bueno, sobre que el Partido Popular está desnortado, en fin, yo creo que es el Gobierno el que está un poco desnortado, para empezar, porque pasando los Pirineos no lo entiende nadie. Es escandalosa ver la opinión que se está teniendo de esta reforma legal en Europa y en los profesionales de la justicia, y creo que ellos se han dado cuenta. Creo que a pesar de la arrogancia patológica de Sánchez, creo que se ha dado cuenta que, primero, no se puede chantajear a un partido de Estado con la trayectoria que tiene el Partido Popular, y después, hombre,
que no se puede engañar a todos todo el tiempo y en Europa ya la han calado. Pero aún así nosotros estamos diciendo que hay 2 ámbitos de actuación, que son los que usted ha dicho. Hay 3 requisitos que son inamovibles para nosotros para las conversaciones de renovación institucional actualmente ya iniciadas en el marco de una ley que está en vigor y que no se puede modificar en mitad del partido. ¿De acuerdo? Y son: Podemos no puede tener participación, se tiene que retirar la amenaza de este ataque a la legalidad y a la independencia judicial y tiene que haber ya unas líneas de despolitización incluso dentro del marco legal actual. Y se puede hacer por acuerdo tácito entre los 2 partidos que tiene que llevar a esta negociación, porque de nosotros depende qué juristas se presentan al refrendo de las Cortes Generales, de nosotros depende qué procedimiento público y transparente se sigue en esta elección, de nosotros depende el poder aparejarla a otras reformas, que es el segundo ámbito del que usted me pregunta. Y en esas reformas, que es cierto que operarían para la siguiente renovación, en la que estoy seguro que ya estaremos nosotros en el Gobierno, y por eso nuestro compromiso firme de que esto ya lo habríamos hecho si tuviéramos la mayoría absoluta que teníamos en el Senado en diciembre del 2018. Desgraciadamente, en el Congreso ya había una mayoría Frankenstein que lo tumbó. ¿Qué mayor muestra de coherencia es si ya lo habíamos registrado? Si ya lo fuimos a debatir, lo tumbó este Gobierno, el que decía que iba a aprobarlo cuando estaba en la oposición. Entonces, ahora mismo creo que es compatible decir, bueno, este es nuestro modelo. Y es un modelo que defienden en Europa, es un modelo que el PSOE defendía, es el modelo con el que yo me presenté a las primarias, es el modelo que quieren los españoles, es el modelo que reclaman los jueces, es el modelo que funciona, es el modelo que merece este país. Y dentro de ese modelo creo que, además de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay muchas cuestiones que preocupan, como la Fiscalía General del Estado, como que no haya consejos territoriales que desgajen el gobierno de los jueces en 17 minigobiernos de los jueces a nivel autonómico. Que haya mayorías reforzadas para que ya no se pueda volver a hablar de una mayoría progresista conservadora, incluso durante el mandato del Consejo que emane de la ley en vigor. Yo creo que eso es fundamental porque estamos mandando un mensaje de confianza a los españoles y sobre todo de seriedad, de que los partidos políticos nos ponemos de acuerdo para que sean los jueces los que decidan cómo tienen que ser gobernados. Y eso sí, que lo que nos toca, incluso constitucionalmente, que es que haya vocales de extracción parlamentaria, por cierto, como está pasando en Estados Unidos, donde el debate es que un presidente nombra a dedo a una magistrada del Tribunal Supremo. Por cierto, como pasa en el Reino Unido, donde lo hace directamente el ministro de Justicia, como pasa en Alemania, donde lo hace directamente los presidentes de los Länder. O sea, yo no soy aquí el que viene a hacer demagogia diciendo que el Poder Legislativo no tiene que tener absolutamente nada que ver en el Consejo General del Poder Judicial. La Constitución nos reserva 8 vocales de los mismos. Y es bueno que los poderes del Estado se controlen entre sí. Y es bueno que el Legislativo lo veamos como la representación de la soberanía nacional. Yo no soy un populista en ese sentido. Ahora bien, defiendo que la mayoría de los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces. Y creo que eso es algo muy sensato, que no es antisistema, que no es demagógico, y que, insisto, y he empleado mucho tiempo en explicarlo, que es coherente con lo que he dicho siempre, incluso cuando me he encontrado procesos iniciados y leyes que no han querido cambiar. La última pregunta, Anne Ibarzábal. Sí, Anne. Sí, hola, buenas tardes, señor Casado. Probablemente se me escape algo y no sé si me lo puede aclarar porque, bueno, usted ha dicho varias veces que el proceso de renovación del Poder Judicial está iniciado, que se inició en 2018 en el marco, dentro de un marco legal que no admite reformas con retroactividad, pero si usted presentara una proposición de ley, se aprobara de forma rápida y se pusiera en marcha, ¿por qué no se podría utilizar esa reforma para renovar actualmente el Poder Judicial? Eso por una parte, y luego me gustaría saber qué le dijo Van der Leyen cuando le habló de la reforma del PSOE. Sí, gracias, Anne. Por la reserva necesaria y mucho más en el caso de la presidenta de la Comisión Europea no puedo decir ni lo que le dije ni lo que me dijo. De hecho, mi única comunicación ha sido un tuit en el que simplemente digo que me comprometo con los principios fundacionales de la Unión Europea. Creo que los españoles agradecerán que haya al menos un partido serio, que no desvele conversaciones privadas y que no tergiverse WhatsApps. Somos la cuarta economía del euro y la nación más vieja de Europa. Yo reclamaría un poquito más de
seriedad al Gobierno de España por el bien de todos. Respecto a la reforma legal, es una pregunta, sí que he contestado, pero entiendo que es complejo. Cuando el presidente del Tribunal Supremo inicia el proceso de elección, los jueces votan y avalan, o mejor dicho, avalan y votan a 50 de sus compañeros. Esos jueces ya están preseleccionados por sus compañeros y ya sus nombres están consignados en el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ese proceso no puede decaer. En cuanto a los juristas, sí podría introducirse modificaciones, ya que son los grupos parlamentarios los que tienen que volver a presentar una lista y esa lista puede volver a ser votada. Por tanto, a su pregunta de si esta reforma que proponemos la acepta el PSOE y además la hacemos muy rápido diciendo que vamos a paralizar la renovación hasta que se apruebe, eso sería muy interesante, porque afectaría algunas de las cuestiones. Afectaría a esa despolitización de los juristas, de extracción parlamentaria, afectaría al sistema de mayorías reforzadas, afectaría a la Fiscalía, aunque sea un tema en paralelo a esto, afectaría a los tribunales superiores de justicia. Sí que tendría alguna afectación, pero lamentablemente no afectaría al proceso que ya ha tenido una elección previa, como es los vocales, candidatos de extracción judicial. Aún así, yo creo que hay que verlo con optimismo. Es decir, si esto se aprueba, aunque sea más tarde, yo creo que el mensaje que estamos mandando es: volvemos al sistema constitucional ya para siempre. Y eso sí, en este actual sistema hagamos todo lo posible para una despolitización, aunque sea con un acuerdo político. Porque solo dependería de los políticos decir, bueno, pues no vamos a proponer como juristas a expolíticos. ¿Bien? O solo depende de los políticos decir, bueno, pues va a haber también hearings para los vocales ya propuestos por los jueces. Yo no estaría de acuerdo, porque eso también sería que el Parlamento algo tuviera que decir sobre lo que dicen los jueces. Pero, es decir, hay posibles acuerdos políticos que no tienen que ir vía reforma legal. Pero lo más importante es qué sistema queremos para el futuro, y lo más importante es que nos comprometamos todo con el reforzamiento de la independencia judicial. Y dicho esto, bueno, yo creo que soy optimista. Yo creo que el Partido Socialista puede ver bien esta proposición de ley, porque es lo que Sánchez defendía en la oposición, porque es lo que sus socios europeos le están pidiendo, porque es lo que la inmensa mayoría de jueces nos está reclamando, porque es lo que la sociedad española también exige. Y por eso lo presentamos con el ánimo de que nos podamos sentar, la podamos tramitar. Y una última cosa, Anne. Yo propongo que esta reforma la remitamos a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Y así, pues, vemos si verdaderamente esta propuesta cumple los estándares que se pide en toda la Unión Europea o la cumple la que tenía el Partido Socialista. Que no se quiere pasar por ese mal trago de que el Consejo de Europa diga que una vulnera los principios fundacionales de la Unión y la nuestra es de acuerdo a lo que se pide en Europa. Bueno, pues allí, para eso tendremos que negociar. Y lo ideal sería que el texto resultante lo mandáramos a las instituciones europeas y diéramos un mensaje a España de que en este país la independencia judicial es sagrada, la separación de poderes es esencial y el fortalecimiento institucional y democrático es innegociable.